inmediato con el presidente, uno de los miembros del Tribunal Constitucional, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Antes yo quería comentar rápidamente, acaba de llegar porque es muy pertinente, el reporte del Latino Barómetro, Cultura Política de la Democracia en el Perú y en las Américas. El Perú al final de la tabla, señores, al final de la tabla de la región como apoyo al sistema democrático. Apenas 41.7% de la población, según esta percepción, apoya al sistema democrático. Al otro extremo está Costa Rica con casi el 60%. Y uno se pregunta, hay por supuesto muchos más detalles para compartir, pero uno se pregunta cómo suma o resta jornadas como la de hoy a esta percepción de la ciudadanía ante su sistema político y ante su sistema democrático. Realmente preocupante. Doctor Espinosa Saldaña, como siempre le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar con ustedes, Enrique. No sé si ha escuchado a la ministra Ana Neira, ha sido muy clara con respecto a la recomendación que ella, como principal abogada del presidente, si se quiere, o asesora jurídica del gobierno, que su despacho lo que recomienda es la presentación para empezar de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Según las señales que vienen del Ejecutivo, todo indica que el presidente, que acaba de ser informado por oficio, remitido por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, que la sesión para discutir su moción de vacancia será el próximo viernes a las 10 de la mañana, todo indica que esto no está seguro que el presidente vaya a ir o vaya a aceptar esta decisión tomada por el Congreso hoy. Como siempre, usted no va a adelantar ningún tipo de opinión, pero explíquenos, por favor, en qué consistiría la recepción de una demanda competencial como la que ha descrito la doctora Neira. A ver, las dos cosas las explico para que vean que es la buena voluntad. Lo del presidente, el presidente para el 18 puede mandar un abogado, puede ir él o puede ir él con un abogado. Eso es parte del derecho que tiene en la sesión programada. Y con respecto a lo que planteaba Ana, bueno, yo no puedo decir si es el mejor camino, pero lo que puedo comentar es que una demanda competencial primero se plantea, entonces una vez planteada se comunica al Pleno y entonces se designa un magistrado o magistrada para que sea el ponente, entonces y de inmediato se admite, porque hay ciertos requisitos formales para que pueda presentarse una demanda. Esto se hace con mucha rapidez de una sesión para otra. Y la ventaja que tendría en la posición que está planteando la doctora Neira es que una demanda de inconstitucionalidad admite una medida cautelar. Y eso hay que explicarlo a los amigos televidentes. Una medida cautelar puede significar el pedido de que se paralicen las acciones que se vayan a tomar o se estén tomando en este caso concreto. Ahora, el que se pueda pedir una medida cautelar no quiere decir que necesariamente se vaya a conceder. La doctora Neira hablaba del conflicto competencial que hubo por lo del 30 de septiembre y allí el señor Laechea planteó una medida cautelar y no le aceptamos la cautelar. Pero hay la posibilidad de una cautelar y de ahí ¿qué es lo que corre? La cautelar para el gobierno en este caso sería clave, ¿no? Pero lo que corre es 30 días para que pueda, como máximo, para que pueda contestar la otra parte, o sea, el Congreso, audiencia y 15 días como máximo para que el tribunal resuelva. Entonces, ese es el trámite y que la ventaja frente a una demanda de inconstitucionalidad es que acá hay una medida cautelar y la ventaja frente a un amparo es que esto directamente va al Tribunal Constitucional y no comienza en el Poder Judicial, donde tendría que pasar dos instancias para recién llegar al tribunal. Aclárenos a los legos. A ver, usted acá está mencionando dos términos claves. Uno es esta demanda competencial y otra es la naturaleza cautelar. ¿Estamos hablando de dos recursos distintos o la demanda competencial conlleva ya la naturaleza cautelar que digamos, en un caso hipotético lo que haría es suspender la sesión del viernes mientras se resuelve el fondo de la materia? No son lo mismo, pero pueden ir juntas. Entonces, la demanda competencial sería, si se plantea, un conflicto por menoscabo. ¿Qué quiere decir?
yo, presidente, considero que Congreso se está entremetiendo en mis atribuciones o me está dejando sin atribuciones porque considero, estoy hablando no que lo diga yo, sino lo que diría el gobierno, que me están planteando una vacancia irregular. Entonces, y por eso es que planteo la demanda. Ahora, ¿pero qué pasa? Mientras se resuelve la demanda, entonces de repente ya no podemos asegurar el resultado que yo busco con la demanda. Y ahí es donde viene la medida cautelar. La medida cautelar es un mecanismo de protección para que mientras tanto se está discutiendo el caso, no se tome la medida que no, en este supuesto la medida que no se que el gobierno quiere evitar. O sea, el gobierno plantearía un competencial para revertir la decisión y plantearía ese competencial con una cautelar para que mientras no haya una decisión del tribunal no se mueva nada y entre otras cosas tratar de bloquear la discusión del día 18. Y en caso se admita a trámite la competencial, la cautelar podría de alguna manera decir, a ver, señores, paremos esto mientras se resuelve este otro tema. O sea, digamos, admitir la cautelar necesariamente tendría que entrar a trámite la competencial. Claro. Bien, perfecto. Entonces, entra el trámite de la competencial y hay un pronunciamiento sobre la cautelar. Así funciona. Ya. Entonces, ahora, el proceso puede seguir después sin cautelar, pero creo que eso no es lo que precisamente está buscando la doctora Neira y su defendido, ¿no? No, claramente, según las señales, como le decía a los televidentes que nos están llegando, no está claro que el presidente considere estar yendo él o su abogado el próximo viernes. No, pero la misma, lo que buscaría la cautelar, entiendo, es suspender la misma audiencia del 18. Eso es lo que entiendo. Y en términos de cronograma, ¿una semana daría el plazo para que se resuelva hacia un lado o hacia el otro, por lo menos el tema de la cautelar? Yo creo que sí, porque la importancia que tiene el asunto para el país habría que darle la prioridad. Ahora, tiene que tener mucho cuidado quien presenta la demanda de cumplir con todos los recaudos, porque a veces los casos importantes se nos caen por los detalles tontos. Lógico. Entonces, ahí ya es responsabilidad del Ministerio de Justicia o y de quienes contrate para ver este tema, tener pues todos los recaudos correspondientes tanto en la demanda como en el pedido cautelar. Doctor Espinosa Saldaña, para ir redondeando, y como siempre, usted no va a adelantar ningún tipo de opinión, pero usted es profesor, por supuesto, de Derecho Constitucional. Y esto, de alguna manera, resulta perturbadoramente fascinante, el debate de las últimas horas, revivido en realidad, sobre la famosa incapacidad moral permanente. Porque yo puedo contar, así nomás sin ser abogado, por lo menos 3 o 4 posiciones. Anoche hemos hablado en extenso con Pedro Cateriano sobre lo que se señala repetidamente, que este es un concepto que viene del siglo XIX y que no se refiere a que uno sea pues no sé, un sinvergüenza, ¿no? Un corrupto, que lo agarren infraganti, recibiendo dinero, lo que fuera, sino que la incapacidad moral permanente en esa concepción es algo mental, es algo médico, ¿no? Pero por el otro lado, la doctora Neira acaba de referirse, por ejemplo, a una tesis también en la cual sí se ve la incapacidad moral permanente como, digamos, como lo que suena ahora, ¿no? O sea, un problema moral de fondo, pero tiene que ser absolutamente incendiario, ¿no? Infraganti, terrible. A ver, te cuento la historia. ¿De qué hablamos ahí? Porque Ana Neira ha hecho referencia a una tesis de Abraham García, un destacado profesor de Derecho Constitucional que yo asesoré. Entonces conozco muy bien en detalle el asunto. Cuéntenos. Incapacidad moral nace como incapacidad mental, o sea, es que el presidente no se vuelva loco, que no tenga problemas de ese tipo. Pero, lamentablemente, en América Latina se ha distorsionado y se ha convertido esto en un cajón desastre. Y en el Perú tenemos 2 experiencias al respecto. La experiencia Fujimori, presenta la renuncia y no se le acepta la renuncia y se le declara vacancia por incapacidad moral. Y la segunda experiencia es la experiencia Kuczynski. Entonces, donde había la presunción de comisión de delitos, pero como no estaban dentro de los delitos que permiten juzgamiento automático del presidente, que son los del 117 de la Constitución,
intentó llevarse el asunto por incapacidad moral. Bueno, terminó con el presidente renunciando. Entonces, y hay un caso en Ecuador de Abdalá Bucaram, entonces entonces también lo sacan por incapacidad moral, forzando el término. Entonces, lo que plantea el trabajo de García es, bueno, si ya ante la fuerza de los hechos, incapacidad moral ya no es mental, tendrían que ser casos extremos y permanentes. O sea, tendrían que ser situaciones de violación drástica de derechos y con una lógica de permanencia. Yo preferiría para eso una reforma constitucional que lo diga con claridad, porque creo que las causales de una restricción de derechos, y la vacancia lo es, entonces deben entenderse en materia restrictiva, pero ese es el planteamiento del profesor García, con lo cual tuvo una tesis sobresaliente, que yo fui su director, y entonces, y es el planteamiento que Ana Neira está, por si acaso, cuidándose y planteándolo como una eventualidad de lo que puede ser la argumentación el día 18 y desde antes, ¿no? Entonces, el presidente ha cometido un comportamiento irregular, inaceptable, y que por esto le plantea, pero ¿es un comportamiento de tal gravedad como para quitarle el cargo, o no sería mejor esperar al 29 de julio, donde ya él puede ser procesado por todos los delitos que cometa, entonces, o que hubiera cometido, entonces, sin necesidad de recurrir a esta fórmula? Bueno, esa es la discusión. Perfecto. Que vamos a tener que ver en el tribunal. Perfecto. Exactamente esa es la discusión. Súper interesante, doctor Eloy Espinosa Saldaña, porque finalmente de eso hablamos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ojalá nos podamos reencontrar pronto, porque precisamente de eso se habla, pues, en circunstancias como esta. Si tienes un régimen presidencial donde las causales de vacancia son tan específicas y tan acotadas, y lo que haces es abrir una rendija, o sea, tu edificio constitucional tiene una tremenda rajadura por la cual puede entrar cualquier cosa, que se llama incapacidad moral permanente. Entonces, ¿de qué estamos hablando a nivel de derecho? Bueno, así están las cosas. Vamos a